11:07 de la mañana y cómo me gustan las nuevas cortinas. Bien, Me genera mucho suspenso. Bienvenido al estudio estadio de FM Boedo, al señor Sergio Biseglia. Buen día. Cortina para nostálgicos y nostálgicas, Ya lo vamos a contar en alguna trasnoche. Ya vamos a contar en una trasnoche la historia de las cortinas estas. Pero bueno, hoy vamos a hablar de fútbol, como pediste. Vamos a hablar igual de que todos los grandes ganaron menos Racing. Tampoco el pase mega multimillonario, el pase más caro de la historia del fútbol argentino. En realidad un argentino, no del fútbol argentino, porque ya no jugaba en Argentina Enzo Fernández, pero sí un argentino. Le entraron como 30 millones de dólares. A River, qué lindo, ¿no? Qué lindo. Ahí la presidencia, las arcas de tesorería. Massa debe estar contento, te digo. Y sí, boludo, ni los ojeros traen tanto dólares, me parece. Exactamente, muy bien, de una, sí. Así, ¡Pam! Tomá. ¿Entra fácil eso igual? ¿A qué te refieres? ¿Para quién? ¿Fácil para quién? Claro, para quien quieras. Esa es la pregunta. No, entiendo que hay muchos. Es mucha plata, claro, igual, no importa. No importa, o sea, con 1000 impuestos igual va a ser muchísima plata. Tengo entendido que van a construir un pedazo del estadio, sí, que le van a poner techo. Claro. A una parte, así como la partecita más circular así, le van a poner Enzo Fernández al techo. Sobradísimos. Y bueno, está muy bien. Vamos a hablar de fútbol, dijimos, pero no del fútbol argentino, ni del fútbol que se le llama al fútbol que todos conocemos, sino que esto es fútbol americano, vamos a hablar, el otro fútbol. Vamos a hablar del otro fútbol, de ellos, viste, que distinguen y le dicen soccer. ¿No? Soccer, pero bueno, hablar del fútbol. El fútbol anda es para allá, bobo. El famoso anda para allá, bobo. El famoso anda para allá, bobo. Bien antipatria la columna de hoy, pero bueno, es verano, nos podemos dar un poco de lujos. Obviamente. ¿No? En este caso vamos a hablar de la historia de Manti Chio. Manti Chio es un jugador de fútbol americano, por supuesto. Esta historia, les anticipo, va a virar por varios géneros, puede ser literarios o cinematográficos, como quieramos llamarle. Va a haber mucha ruptura de género en esta historia. Así que vamos a empezar a contar que Manti Chio nació en Hawái en el año 91. Así que tiene 31 años en este momento, 32 va a cumplir en cualquier momento. Bueno, ya mismo en la secundaria o preparatoria, viste que le dicen secundaria, después preparatoria, ya se notaba que era uno de los mejores jugadores de fútbol americano. Había llegado a una lista como de los 10 jugadores de la secundaria que más chances tenían que ser reclutados por las mejores universidades. Así lo logra y llega a la Universidad de Notre Dame, que es una de las más prestigiosas, ¿no? En Estados Unidos, donde también tenés que tener un muy alto nivel de estudios para poder ingresar. Bueno, obviamente hay becas y todo, pero además de ser un buen deportista, que era el caso en este caso de Manti Chio, también tenía que tener buenos estudios y él los tenía. Empezó a crecer cada vez más deportivamente hasta llegar a su último año, de universidad, que es el cuarto, donde ya empiezan todos a ver cómo llegar al profesionalismo, ¿no? A la NFL, en ese caso. Ahí tenemos la foto, Manti Chio, ahí para empezar a conocerlo un poco. Ahí nos estamos conociendo con Manti en este caso. Pero un día antes del comienzo de esta última temporada, fallece la abuela de Manti Chio, ¿no? Ese mismo día, y no solo eso, sino que ese mismo día, después de jugar un partido, él cuenta que también había muerto su novia. Ay, la puta madre. ¿No? Ese mismo día, era el 11 de septiembre de 2012. Teo contó que su novia, estudiante de la Universidad de Stanford, Lenay Kekua, era el nombre de ella, había tenido un accidente automovilístico hace un tiempo, y ahí le habían descubierto que tenía leucemia, ¿no? Y entonces, ese día dice que llamó a su hermano y le contó que Lenay había muerto. Al mismo tiempo, el mismo día del funeral había un partido, y él dice que ella, como ya estaba enferma, aunque no parecía que él contaba que no parecía que iba a morirse ya, le contó igual que le pidió por favor que si se moría, que vaya a jugar todos los partidos, y se los dedique a ella, bla, 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 y que no vaya, si tenía que ir, que no vaya al funeral ni nada. Eso pasó, no fue al funeral. Tremendo. No se perdió ningún partido de ese año de Notre Dame y empezó a jugar cada vez mejor y dijo que le iba a dedicar la temporada a su novia y a su abuela, ¿no? A partir de ahí, los medios yanquis les encantan estas historias y empezaron a viralizarla por todos lados. Empezaron a hacer campañas de beneficencia para juntar fondos para la lucha contra la leucemia. Así que medio que empezó a ser como el niño mimado de, viste que los yanquis
hay mucho. Sí, es un niño prodigio, que le va bien en la escuela, que encima Exacto. juega bien al fútbol, que se le murió la novia, es todo. Todo, es como buen la estudiante, peli todo el combo adolescente yankee. americana. Exacto, tal. y además como los deportes universitarios en Estados Unidos son furor, ¿no? Sí, sí. Son estrellas nacionales. Entonces empezó a ser candidato al trofeo Heisman. El trofeo Heisman es el trofeo al mejor jugador universitario del año, que el 90% del trofeo es por lo deportivo, pero hay un plus siempre por estas historias que puedan aparecer Como los aparte, Oscar ¿no? también, ¿no? Me parece una excelente comparación, Agus. Como decíamos, la temporada empezó a crecer, el chabón se empezó a jugar cada vez más, se convirtió realmente en una causa nacional. Y en Notre Dame mismo muchos lo empezaron a emparentar con Rudy Ruettiger. Rudy Ruettiger era otra historia que pasó en Notre Dame, muy extremadamente yankee, que después terminó en una película. Tenemos creo que una foto de Rudy ahí también para mostrar. Era un niño mimado también en Notre Dame, Rudy Ruettiger, que a fines de los 60, principios de los 70, el pibe que se quiso anotar en la universidad, pero no le daban los resultados, porque tenía que tener un 9, o sea, una A, entonces no le daban los números. Entonces empezó a estudiar con un sacerdote que fue a pedirle ayuda, que era de la universidad, y le dijo que haga todo de nuevo, que empezó a hacer hizo la preparatoria de nuevo, o sea, avanzada, pero la hizo de nuevo. Para que le dé el promedio. Y ahí en ese mismo curso que hizo los 2 años, se dio cuenta que tenía dislexia. Entonces, cada vez más dificultades para aprender. Así todo, de a poco se anotaba, lo bochaban. Se anotaba, lo bochaban. A la cuarta vez, logra ese 9 bendito, entra a la universidad y él quería jugar al fútbol americano. Pero claro, era flaquito y chiquito. No tenía chance. ¿Entendés? Medía unos 60, era un palito. Entonces igual lo dejaron en el equipo que vendría a ser como el sparring, de eso que entrenan contra ellos para los jugadores que juegan. Pero para el tipo no entrenar. sabía que las condiciones físicas no le daban. ¿Por qué volvió a Sí, hacer pero él 3 veces quería las eso. cosas? Yankees, loco. Yankees, historia americana. Dios. Entonces siguió. Y el último año, el capitán le pide al entrenador que lo ponga aunque sea un partido. Entonces el último partido de la temporada van ganando. Lo ponen a Rudy. Hace 2 jugadas, 3, la última taclea 1 y lo retiran en andas y todos cantan Rudy, ¿no? Y será perfecto para la película, que ahí tenemos un pedacito de la película, que el actor de hace de Rudy es Sean Astin, que en ese momento era niño prodigio como actor, ¿no? En esos tiempos, que había arrancado con Los Goonies, una película ochentosa muy conocida, que vos, Agus, no habías nacido. Y ahí que apelemos a la nostalgia, pero no tanto. 3-4 películas muy conocidas de los 80 que se hizo muy famoso Sean Astin. Esta como que es la última, ya en 93, que desaparece un poco del mapa hasta que vuelve como Sam en El Señor de los Anillos, ¿no? Ya lo tengo. Claro, desaparece un poquito y aparece más gordo ya. Que igual era para el personaje también de Sam. El Hobbit corto. Exactamente, el Hobbit corto le dice Smigol. Sí. Después también está en Stranger Things. Ah, mira. ¿No? Que es el novio de la mamá de uno de los pibes que... Bueno, no quiero spoilear, pero no tiene un buen final. Bueno, se muere, chicos, por si no sabían. Yo Bueno, no la vi, pero lo saqué. No sé si está el video, no está el video. Bueno, no importa, seguimos con la historia, volvemos a la historia. Pará, porque yo me perdí un poco. Estaba este muchacho que competía Manti por el Tío, premio, claro. Claro, lo tiene como niño mimado, lo empiezan a emparentar mucho con este Rudy Ruettiger también, de los 70, porque esa historia de superación, ¿no? Que termina con un final feliz, pero que hay mucho en el medio de tristeza. Manti Tío, volvemos a la historia de él. Él tenía, cuando se muere su novia, sigue teniendo contacto con los familiares, ¿no? Con la hermana, con el hermano, hablaba mucho por teléfono con ellos, y también con su primo, que era Ronaya Tubasisopo, a quien incluso vio en varias oportunidades. Ronaya, además, él lo conocía del barrio de chico, era como de familias amigas, se conocían, no eran amigos, pero se conocían, y a él lo vio un par de veces y todo, y hablaba mucho con los hermanos, ¿no? En diciembre de 2012, ese mismo año, pleno, él ya era como estrella, mientras hablaba por teléfono con la hermana de Lenay, en el medio de la charla la hermana cambia la voz y le dice: soy yo. Así directo. Manti no entiende nada y le dice: no entiendo de qué me hablas. Y le dice: soy Lenay. Me estás haciendo poner piel de pollo, boludo. Sí. ¿Qué? Le ¿Le habían dice. mentido? Y el chabón corta, ¿no? Corta, le cree nada, corta. Llama de nuevo, insiste, el tipo no le cree nada, pero la piba insiste tanto que le dice: soy yo. Y dice: bueno,
mandame una foto ya, haciendo 3, 4, no sé, lo que sea, un par de cosas, que tenemos la foto ahí, que es la 4, foto de novia, y le dice, mandame una foto así, haciendo ese gesto y escribime eso, y se la manda. Ahí al toque, un ratito y se la manda. No entiende nada, corta de nuevo, sí, boludo. Descontrol total. La mina dice que le dice, perdón, antes de cortar, la mina le dice que fingió su muerte porque empezó a tener problemas con narcotraficantes. Esa es la explicación que le da la novia. El giro menos esperado, temía boludo, por su muerte, entonces fingió su muerte, por eso le dijo que no vaya al funeral, ¿no? Y le cuenta que había tenido problemas con narcotraficantes y que que estaba viva. El chabón empieza a ponerse muy nervioso, no le cree nada igualmente a la situación. Y no, o sea, vos te convencieron de una cosa, es tu historia, es parte de tu vida, tuviste un duelo porque era tu novia. ¿Cómo te va a hacer eso? Es una locura, boludo. En paralelo a esto, porque esto sigue, 2 periodistas empiezan a investigar a través de informaciones que les llegan, que les dicen, Lenay no existe. Le dicen los periodistas. A partir de esas investigaciones, los periodistas investigan y llegan a la conclusión de que no existe tal Lenay. Manti, tío, le cuenta a su familia que él empieza a sospechar esto también, y ahora les cuento por qué empieza a sospechar. Y le cuenta a la universidad también que cree que fue engañado. ¿Por qué empieza a sospechar? Y acá viene un poco de la historia que no contamos antes para contarlo ahora. Y es que Lenay y Manti se conocieron por internet. Ay, la puta que lo parió. Más precisamente por Facebook, pero nunca se habían visto. Y acá Manti miente un poco a veces porque él nunca dijo eso, que no se habían visto. De hecho, creo que cuenta a veces que se habían visto. Y dice que le había mentido a la familia porque dice que si no, no le iban a probar que se haya enamorado vía internet y que tenga una relación de tantos años. Sí, eso lo puedo entender, que vos digas mi novia, y la gente te diga, pero no la conoces y vos no querés quedar miedo, como un boludo. Exacto, no quería quedar como un boludo. Que quedaste como un boludo enfrente de todo el país después. Bueno, claro. Si bien habían hablado mucho, ella mandaba muchas fotos, todo. Él, cada vez que insistía en videollamadas o en verse, la mina tenía una excusa para no hacerlo. Como decíamos, al mismo tiempo la universidad emite un comunicado de esto que pasa, porque es una noticia nacional. El pibe es re fachero igual, me llama la atención. Porque los periodistas publican un artículo en un portal deportivo llamado Deadspin, donde cuentan todo esto, y dice, las fotografías identificadas como Quechua, el apellido de Lenay, en los tributos en línea y en los noticieros de televisión, son imágenes de cuentas de redes sociales de una mujer de California de 22 años que no se llama así, ¿no? En el medio de la temporada, entonces, Manti pasó de ser... porque la noticia de la muerte de ella, aparte de haber pasado por los medios, todo. Era causa nacional por el tema de la leucemia, hicieron beneficencia a favor de la leucemia, todo esto. Estafa. En medio de la temporada, por supuesto, Manti pasó de ser el héroe nacional y el niño mimado, primero a ser un impostor que había inventado la muerte de una novia para ganar publicidad, para ganar exposición, según, obviamente, medios, redes sociales que ya estaban... bastante power, estamos hablando de fines de 2012, principios de 2013, ¿no? O sea, estamos a 10 años de que pasó esto. Bueno, ¿qué pasó entonces? Vamos a contar un poco qué pasó entonces. Aquel Ronaya, ese primo de Lenay, que contaba, primo de la chica de Lenay, claro, y conocido de Manti, se creó un perfil falso en Facebook, ese tal Ronaya, fingiendo ser una mujer y poniendo fotos de una compañera suya del colegio. Empezó a sumar pibes hasta que uno fue Manti Tío, quien al parecer le gustaba desde siempre, ¿no? A Ronaya. Ahí está, mira, ahí estamos la foto de Ronaya en ese momento, porque vamos a ver. Doctor Phil, me muero. Estuvo en Doctor Phil, exactamente. Hay un videito, pero no daba, dejamos así mejor la historia. Empezaron a hablar, las charlas se volvieron más íntimas y Manti cuenta que, como la conoció por redes, vio que el contacto en común era Ronaya. Entonces le preguntó a Ronaya por las dudas, che, ¿la conoces a esta mina por las dudas? Sí, re. Sí, es mi prima, le dice Ronaya. Claro, entonces se quedó tranquilo él. Lo quiero preso. También se creó cuentas falsas de familiares, Ronaya, y de otras personas que eran sus contactos. O sea, se creó un montón de cuentas falsas, ¿no? Que el chabón después dicen que a alguno le entraba a preguntar Manti y le decían, sí, la conozco, no sé qué, y todas cuestiones así. Manti era bastante solitario porque esta historia es de un par de años, entonces él todavía era primerizo en la universidad, no era conocido,
y era, como decíamos, bastante solitario, entonces se entusiasmó con la relación, por supuesto. Con el tiempo empezó a querer verse, empezó a querer yo más, y ahí venían los problemas y un momento clave donde, para eludir la cuestión, inventa un supuesto accidente de autos, Ronaya, y ahí dice además que se enteró que tenía leucemia. Sonaba increíble porque es increíble, porque es mentira. Exacto. Entonces eso le dio aire unos meses hasta que volvió a insistir Manti, y decir, che, bueno, ahora veámonos, no sé qué. Y ahí, entre tantas negativas, empieza a ser una estrella universitaria, Manti, previo a esto igual. Empieza a ser un jugador muy conocido ya, porque era bueno. Y yankee, bueno, fútbol americano, sinónimo de ser estrella. Ronaya cuenta que el día de la muerte de la abuela de Manti, ella no se había enterado, porque el tipo no le dice que se murió la abuela, pero no le dio bola, ya venía todo medio raro porque no se veían, y ese día no le dio bola, entonces se enojó, y como se enojó, fingió su muerte. Porque estaba enojado, porque no le daba bola. Entonces hizo que sea el hermano, y le dijo que se había muerto. Entonces el chabón el mismo día le pasaron las dos cosas, ¿no? Todo eso siguió con mentiras, todo, incluso hablaba como si fueran los familiares él mismo. O sea, la hermana y el hermano era él, cambiando las voces, hasta que pasa esto que le dice soy yo. Esto que le dice yo y yo por teléfono. Vemos un video, no se ve muy bien el video. ¿Se puede? Se puede ver cuánto tarda. Donde acá un periodista empieza a contar un poco la historia, ¿no? De que descubren a esta chica que es la original, porque le hablan por Facebook y la piba no entiende nada, ¿no? Claro, es ella. Ahí este es el periodista que cuenta la cuestión, que la encuentra. Cuenta que le cuenta. ¿Eso es un documental, decías? Esto es un documental que después vamos a contarles para que que lo quiera ver también. Bueno, y esta es la imagen clave, porque es la única que él ve que no es de las redes sociales. Todas las demás las choreaba de redes sociales del pibe. Y esta no, porque se la manda, entonces la tiene que hacer. La ¿Cómo cuestión. hizo? Claro. No. Ese es otro periodista, le manda un mensaje y le dice el nombre Ronaya. Y bueno, era eso. Esta es Ronaya hoy. Transicionó. Exactamente. ¿Ves? Le pide a la piba que era conocida, compañera de secundaria, pero no amiga foto. Tampoco, pero conocida, le pidió como una foto porque le dijo que tenía un amigo que había tenido un accidente, que estaba en estado crítico y quería esa foto para apoyarlo. Para darle ánimo. Puede ser que le salía todo bien. Y la piba se lo mandó, ¿entendés? Claro. Tremendo. Bueno, Ronaya hoy es Naya, como decíamos, una mujer trans, confiesa que se enamoró fuertemente de Manti y que cuando todo sale a luz en enero de 2013, recién ahí se da cuenta que se había mandado una heavy, ¿no? Que se había el recontra carajo con todo lo que había hecho. No, si recién ahí se dio cuenta, claramente esta persona tiene una psicopatía, una cosa. Ahí sí. Manti tenía una final, que tenemos partido de fondo para ilustrar un poco la cuestión. Tenía la final del campeonato nacional en ese momento mismo, cuando explota todo esto, que juega contra Alabama, eran los equipos candidatos, Notre Dame contra Alabama, y como vemos ahí el resultado, pierde por un montón. Sí. Y es el peor partido de su vida, ¿no? Claro. Él siempre dice que no tiene nada que ver en lo que pasaba, pero todo el entorno, los padres mismos cuentan que claramente tus compañeros, si todo saben el que mundo, todo eso está pasando, estás en otra, estás con la cabeza en otro lado. Totalmente en otra. Cuando todo se hizo público, Tío lanzó un comunicado que explicó que sentía mucha vergüenza porque lo que había pasado. Dice: durante un largo tiempo desarrolló una relación con una mujer que conocí por internet. Mantuvimos lo que creía que era una relación auténtica, comunicándonos con frecuencia por internet, por teléfono, y llegué a sentir un profundo cariño. Darme cuenta que fui víctima de lo que aparentemente era una broma muy pesada y de constantes mentiras de alguien es doloroso y humillante. Además, me hiere que el dolor que sentí en el momento de la muerte de mi abuela en septiembre se viera de algún modo profundizado por lo que creía que era la pérdida más importante de mi vida, ¿no? La historia se mantuvo, obviamente, en los programas de televisión durante mucho tiempo, en ese momento, en ese como invierno. Vos tiene todo, tiene amor, todo. Tiene romance, claro. Tiene épica, tiene mentiras, tiene de todo. Tío, y habló mucho con la prensa, fue a programas para explicar que él no tenía nada que ver, que él era una víctima. Sí, que él era una víctima más. Ponía al aire los mensajes con la voz y era realmente una voz de una piba, y en realidad era Ronaya imitando la voz, que imitaba, tenía Ronaya, el hermano de Ronaya, la novia y
la hermana, o sea, 4 personajes hizo. Sí, otra que... De hecho, empezaron, Pinti. los investigadores empezaron a pensar que eran varias personas y él dijo siempre que fue él solo. No, fui yo solito. Tremendo. Bueno, y confesó también Ronaya que como estaba enamorado y quería estar más cerca de él, lo mató, entre comillas, a Lenay. Mató a Lenay porque el otro estaba por terminar la relación. Entonces mató a Lenay de despecho, digamos, en ese momento. Hoy día, como vemos, acá está Ronaya, que como decíamos, transicionó, es una mujer trans, se convirtió en Naya, perdón. Y que en el documental que ahora vamos a contarles cuál es, reveló que el engaño a Manti fue parte de toda esa transición y de encontrarse a sí misma, ¿no? Como que se excusó por ahí, digamos. Pará, o sea, no es excusa, o sea, mil disculpas, pero no, o sea, sí, un proceso re difícil, encontrarse, conocerse a sí mismo, te puede pasar que te hayas enamorado. Pero no cagándole la vida a otro, ¿no? Pero tanta cosa, una locura. Tanta mentira, tanta falsa identidad, le arruinaron y él, bueno, por su parte, Manti fue acusado de haber inventado a Lenay primero, hasta que sale a decir todo esto y empiezan a creerle de a poco. Y pasó a ser objeto de burla y de bullying, ¿no? Claro, como diciendo, sos el boludo que te comiste este quilombo. Lo criticaban por no haberse dado cuenta de todo el engaño. Y eso peligró mucho su carrera profesional. Sí. Ese era justo el último año y ahí venía el draft. El draft es lo que hacen los Yankees con el básquet, con el fútbol americano, con el hockey, donde eligen a los mejores jugadores universitarios para ir a jugar al profesionalismo. Hay 2 rondas. La primera ronda van los mejores. No sé cuántos, creo son 20 y pico de equipos en la NFL. Por ejemplo, en el básquet son 30. Entonces, tenés 30 primeros que van uno a cada equipo, ¿no? Se van eligiendo los mejores. Y era candidato a ser los 10 primeros elegidos. Y no lo eligen en la primera ronda. No lo elige nadie. Recién en la segunda ronda lo elige el equipo de San Diego Chargers. Y va a jugar igual a San Diego Chargers. Y empieza a armar. Y de todas formas termina siendo una carrera bastante aceptable. No, porque el chavo jugaba bien a la pelota igual. Claro, no estrella. Bueno, la pelota, sí, no llegó a ser... Porque no tengo idea cómo es este deporte. No, se agarran, se pegan y todas esas cosas. No llegó a ser una estrella como prometía, pero llegó a tener una carrera medianamente aceptable en la NFL, que terminó en el 2020 porque tuvo muchísimas lesiones durante la carrera, entonces se terminó retirando en 2020. Todas esas lesiones también de acá. Hay mucho de la cabeza, sin lugar a dudas. Así que bueno. Pará, me perdí una parte. ¿Y quién ganó el premio ese año al final? No lo ganó él. Eran 3 candidatos. Fue candidato igual. Ya ser candidato a ese premio es zarpado. Lo termina dando otro lugar de él, pero más por méritos deportivos que por todo este quilombo que se armó. De hecho, muchos decían en ese momento que si no era por este extra, capaz ni iba a los 3 candidatos. Eso es maldad, porque el chavo jugaba bien, evidentemente. Sí, lo decían previo, lo decían como en la previa que todo pase. Bueno, pero esto que decíamos nosotros, un 90% de deportivo 90. Y un 10% de historia. Exacto. Eso en todo lado. Yo creo que al revés, si no se destapaba la olla, capaz lo ganaba. Claro. Igualmente en ese momento ganó como 8 premios individuales, diferentes tipos de premios que iban habiendo por ahí. O sea, ganó un montón de premios porque también se los merecía, sin lugar a dudas. El equipo fue el segundo mejor del año, o sea, también eso. Y está el documental, para ver, está en Netflix. Es una serie de documentales deportivos que se llama Untold. Y el título en este caso es La novia que nunca existió. Ese es el nombre del título de este documental en Netflix. ¿Dónde es? Netflix. En Netflix, sí. Se puede ver en Netflix, la verdad que está bien. Cerramos si quieren con el tráiler del documental, a ver si lo podemos ver. Un toquecito, está en argentino, en latino, para que lo escuchemos. Y a todo esto, Naya no está presa. No, nada, nadie sigue ahí, nada para Naya. Y él les dedicó su temporada. Era una historia increíble. No podría haberlo hecho sin ellas. Las extraño. El problema es que su novia no existía. No creo que puedan apreciar del todo la magnitud de la noticia. Se trata de un engaño, muy elaborado y sofisticado, perpetrado por razones que no podemos comprender. Yo estaba en la ceremonia del Heisman en Nueva York. No sabía qué pensar y no podía decirle a nadie qué Pobre pasaba. pibe. No te dirá que eso afecta.